principio del noticiero. Está aquí con nosotros Sebastián Enríquez, el nuevo secretario general del SUTE. Hablamos sobre esta victoria que obtuvo Sebastián y sobre las promesas y, bueno, todo lo que conlleva ser el titular del gremio que nuclea a los docentes en la provincia de Mendoza en el marco de este año 2017, un año también político de elecciones legislativas. Sebastián, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, bien, gracias. Gracias por venir. No, por favor. En primer lugar, bueno, felicitaciones. ¿Y cómo recibiste esta victoria y esta nueva conducción? Asumís el 3 de julio, ¿no? Sí, el 3 de julio. Sí, obviamente con mucha alegría, sobre todo por la alegría de los compañeros y las compañeras que llevan muchos años militando en la agrupación, que la han construido ya desde hace casi un poco más de 30 años que tiene de historia la agrupación Marrón dentro del SUTE. Y bueno, obviamente con un enorme sentido de la responsabilidad y del desafío que implica. ¿Podemos hablar ya de algunas propuestas o caminos en esta conducción que asumís en menos de un mes? Sí, lo fundamental para nosotros, que era lo que veníamos planteando en la campaña, es recuperar la confianza y la credibilidad del sindicato. Hoy el SUTE es un sindicato que prácticamente no puede movilizar a nadie. Está en su piso casi más bajo de desprestigio de las últimas décadas. Y con un sindicato en ese nivel de debilidad, de desorganización, bueno, cualquier gobierno avanza como viene pasando. Entonces, bueno, de hecho el sindicato ahora está paralizado, lo estuvo paralizado todos estos meses y tenemos cierre de grados, de cursos, un montón de situaciones que no tuvieron respuesta por parte del sindicato. Entonces lo primero es recuperar esa confianza, convocar a miles de personas. Mi celular explota de mensajes de gente que uno no conoce, pero dice, ahora yo sí me voy a afiliar, ahora sí voy a estar dentro del sindicato. Que este entusiasmo, que esta perspectiva de algo nuevo nos sirva para que mucha gente vuelva al sindicato y gente que nunca vio el sindicato empiece a participar. Ese tiene que ser el primer eje. Después el segundo eje tiene que ver con sanear el sindicato, democratizarlo, digamos, que empiecen a tomar las decisiones las escuelas de verdad. Y la otra cuestión que me preocupa, que me parece que es urgente, es empezar a tener una política comunicacional audaz desde el sindicato para salir nosotros a instalar algunos temas de debate sobre lo que está ocurriendo en las escuelas y no estar siempre corriendo detrás de la agenda de temas de los gobiernos, respondiendo, justificándonos, cuando tenemos muchos elementos para que sean los gobiernos los que tengan que dar explicaciones de lo que pasa en las escuelas. Si elegimos dos temas de eso que vos recién planteás, de que se hablaron mucho con respecto a la educación, uno es el ítem aula y también un poco la evaluación del sistema educativo, que por ahí lo han tomado desde el sindicato, una evaluación a la propia labor de los docentes. En este sentido te pregunto qué temas les gustaría proponer ustedes anticipándose un poco y que surja de las escuelas, como me decías recién. Está atado justamente a esos dos temas que vos mencionaste, el ítem aula y las evaluaciones externas, el tema de la enorme campaña de desprestigio sobre la escuela pública y sobre los docentes y celadores desde hace años. Y revertir esa campaña de desprestigio tiene que ser una actitud ofensiva en la cual vos salís a mostrar cuáles son las verdaderas causas de lo que está pasando en el sistema educativo. Entonces, y reflejar la sensación de desamparo que sienten hoy los docentes, celadores, directivos, etcétera, en las escuelas. Es muy fuerte, es angustiante. Es decir, esto de que vos vas a la escuela, trabajás doble turno o corres, si sos maestra, o corres a 7 escuelas para poder vivir si sos profesor, o directivo está sobrecargado, o celador también. Todo el día frente a alumnos, por ejemplo, la maestra, después llegar a tu casa, lo poco tiempo de vida que te queda, tener que hacer, corregir, evaluar, planificar, etcétera. Eso ya sería un escenario ideal, porque en el medio tenés aulas superpobladas de esos cursos, chicos con problemas, y vos tenés que después ir a ese aula y tenés que detectar si hay abuso, si hay acoso, si hay ciberacoso, si hay bullying, si hay adicciones, si hay violencia de género, si hay trata de personas, si hay violencia intrafamiliar. Claro, un abordaje integral de lo que les ocurre Todo a los eso lo chicos. tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que detectar nosotros, además tenemos que enseñar y hacerlo bien. Y si cualquiera de esas cosas no nos sale, nos crucifican socialmente, todo eso por 2 pesos y a costa de nuestra salud, que la estamos dejando en el aula y en la escuela en general. Y encima, si vos detectás alguna de esas cosas y las denunciás, tampoco tenés ninguna protección. Entonces hay una sensación de desamparo y que vos encima veas que los gobiernos te responsabilizan a vos de lo que pasa en el sistema educativo. Porque de última, a mí me sorprende esa falta de, ¿cómo decirlo?, inteligencia, hasta de tacto. Porque de última, si vos no podés garantizar determinados recursos en las escuelas, pero haces sentir al que está trabajando ahí que lo bancás, o sea, que le bancás la tarea que está llevando adelante, que lo estás apoyando, digamos. No, lo contrario. O sea, estás todo el tiempo sintiendo que te están agrediendo encima desde quien tiene que respaldarte. Entonces, nosotros vamos a salir a discutir esa campaña. ¿Por qué?
porque es ganarnos a la comunidad. Nosotros perdimos la batalla del ítem aula cuando dejamos que durante años nos pusieran enfrente del resto de la sociedad, como una especie de sector privilegiado, etcétera, ¿no? Entonces había todo un sector de la sociedad que ya estaba preparado para una idea como el ítem aula. Entonces nosotros tenemos que, me preocupa ese diálogo con los padres, con los alumnos, recuperar también ese lazo. Estamos con Sebastián Enríquez, el nuevo secretario general del SUTE, asume la conducción el 3 de julio y queremos, mientras tanto, en la charla ir repasando testimonios de lo que fue hoy la victoria de, bueno, su conducción y su lista, pero también conocer lo que proponían o qué opinaban los otros candidatos dentro de esta interna allí en el sindicato SUTE. Vamos a escuchar a Graciela González, la candidata del Frente Azul Naranja. Creo que es de vital importancia agradecer a todos los trabajadores de la educación por haber asistido a las urnas, haber manifestado su decisión y también agradecer a la Azul Naranja que se ha construido en poco tiempo, ha sido capaz de captar la atención de los trabajadores de la educación que han entendido una propuesta distinta, que han escuchado que había otras cosas que eran posibles adentro de un sindicato. Manifestar que vamos a seguir trabajando en esa línea, tanto en la conducción como oposición, después de lo que se decida en Junta. Vamos a seguir adelante trabajando con la misma voluntad, con el mismo respeto hacia los compañeros y escuchando cada una de las instituciones educativas que durante todo este proceso hemos ido visitando y hemos ido conociendo. Muy bien, y a continuación la palabra de Gustavo Correa, el titular de la CTA local, mostrando apoyo a la actual conducción del SUTE. Escuchamos el testimonio. Primero comentarles algunas situaciones que ya se denunciaron en el día de ayer ante la Junta Electoral, otras que vamos a presentar sobre algunas situaciones particulares que por la escasa diferencia que hay entre la primera lista, que es el FURS, y nosotros, podría existir la posibilidad de variar o cambiar el resultado. La mesa número 13 de la Valle es una urna volante. Esa urna volante no respetó el recorrido que decía que tenía que respetar y no respetó el acuerdo del acta 72 que se firmó en la Junta Electoral. En la mesa 24 del departamento de Guaymallén tenemos 28 votos observados. El FURS está diciendo que gana el departamento de Guaymallén por alrededor de 12 votos, contemplando que tiene 28 votos a favor. Esto modifica el resultado de un departamento como Guaymallén. Y tenemos una cantidad de nombres con situaciones que los hemos detallado y lo vamos a presentar en la Junta, sobre que aparecían en el padrón oficializado y cuando fueron a votar ayer en el padrón definitivo no aparecieron en la elección, no pudieron manifestar su voto. Ese tipo de denuncias las vamos a presentar en la Junta porque la diferencia de voto es muy pequeña. Es una elección que no está terminada. Bueno, allí repasamos testimonios de lo que ocurrió esta mañana con la elección allí en el SUTE. Y le pregunto, bueno, Sebastián, hay impugnaciones, incluso la Junta Electoral va a revisar otras 19 escuelas. ¿Qué hay para decir al respecto? La Junta terminó hoy a las 6 de la mañana el escrutinio provisorio. En ese escrutinio provisorio la Junta es la que nos proclama ganadores. Esa Junta Electoral es del oficialismo del sindicato. Nosotros no somos una lista que tenga poder alguno dentro del sindicato. O sea, que cualquier denuncia de fraude es hacia sus propios excompañeros de ruta dentro del sindicato, ¿verdad? Eso por un lado. Obviamente nosotros respaldamos en principio ese resultado de la Junta. Bueno, la Junta se reunirá a ver esas observaciones. Las primeras observaciones que ellos hicieron, la Junta, aun cuando dieran lugar a esas observaciones, y a otras que hicimos nosotros, en prácticamente todos los escenarios seguimos nosotros arriba. Varía levemente la cantidad de votos, pero daba siempre el mismo resultado. Lo otro, bueno, es parte de esto, una elección que se gana o se pierde por pocos votos, era muy probable, ¿no? Hay cosas que ellos podrían haber denunciado antes y que si ganaban no las iban a denunciar y que ahora que si pierden las denuncian. Bueno, es parte de este juego, yo llamo a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque, ¿a qué me refiero con la responsabilidad? Que nos atengamos a lo que diga la Junta Electoral del sindicato, porque si metemos a la justicia en esto, estamos metiendo al gobierno dentro del sindicato. Claro. Y eso es un peligro. No tenemos ningún buen antecedente de eso.
Eso por un lado. Por ejemplo, y tomando el caso concreto que comentaba Gustavo Correa, que es el de, por ejemplo, la mesa de Guaymallén, esos 28 votos, ¿cuál fue la impugnación? Que todos nuestros votos ahí, la boleta es la provincial y el departamental de Lavalle, porque la propia Junta Electoral traspapeló boletas y se quedaron las de Lavalle. Y pusieron boletas que eran de Lavalle ahí. Eso no es culpa nuestra. Claro. Y la intención de voto es clarísima. La gente entra a la urna, ve la boleta marrón, agarra, no se pone a fijar si dice Lavalle, porque de hecho tenía que ser la de Guaymallén la que estuviera ahí. Claro. Entonces ahí sería un fraude electoral a nosotros, que nos recurrieran votos, cuando la intención de voto, que es lo que plantea la ley electoral, es clarísima. Por eso digo que ese tipo de impugnaciones la Junta no tiene otra opción más que darlos válidos, y además la Junta va a revisar mesas que ellos no impugnaron, donde las por ejemplo, irregularidades en San Rafael, donde dirige la Azul Naranja, donde Graciela es la candidata, es la secretaria general, donde había también algunas cuestiones raras. O sea que además ellos podrían descender votos si la Junta también da lugar. Exacto. Entonces, bueno, eso. Por supuesto hay que ser responsable, veremos el lunes qué pasa en la Junta, pero obviamente ante la propia proclamación del oficialismo del sindicato, de la Celeste y la Junta Electoral, nosotros asumimos el lugar que nos toca, que es el de haber ganado. Tal cual. Sebastián, tomando un poco el título que manejamos y que propusimos hoy en el inicio de Unidiversidad Noticias, que el SUTEP vuelva a ser de los trabajadores, te pregunto y también planteo como contexto lo que ocurrió este año en ATE, por ejemplo, denuncias cruzadas entre Raquel Blas y Roberto Macho. Te consulto sobre esto. ¿Se puede trabajar, además del reclamo y de las necesidades que tienen los trabajadores y los docentes, algún trabajo interno para unificar el sindicato? ¿Cómo ves este vicio político que por ahí tienen los sindicatos en la provincia de Mendoza? A nosotros lo que más nos interesa es que los compañeros de la escuela son los que participan del sindicato. Y ahí la democracia de todas las expresiones de listas, etc. Como quedó armado hoy el resultado electoral, cada lista tiene 6 seccionales dentro del sindicato. Claro, siguen teniendo fuerza. Quedan repartidos en tercios. Y eso va a ser parte entonces de la construcción del sindicato. Esas listas van a tener todos los recursos. Te diría que lo que no tuvimos nosotros, siendo la única seccional de oposición, que la tuvimos que pelear bastante y con muchas situaciones de mucha injusticia dentro del sindicato, ellos no la van a vivir. Pero a mí no me preocupa esa distribución de fuerzas internas, porque va a haber una participación masiva de los docentes y celadores en el sindicato, y muchas de esas internas se van a diluir en esa marea, digamos, de participación. Y aparecerán incluso nuevas listas, etcétera, porque yo creo que va a haber una suerte de reverdecer democrático el sindicato. Así que bienvenido al debate, y nosotros vamos a garantizar todas las instancias. Probablemente impulsemos una reforma del estatuto del sindicato que genere nuevos mecanismos también de debate y participación. Totalmente. Último testimonio antes de agradecerle a Sebastián Enríquez, y la última pregunta que tengo para realizar, que tiene que ver con las relaciones con el gobierno. A ver también si va a haber alguna discusión sobre los salarios antes de que finalice este año 2017. La palabra de Alejandro Jofré, el subsecretario de Trabajo, quien va a tener que enfrentar allí en paritaria seguramente en los próximos años a Sebastián. Lo escuchamos hablando sobre la victoria de Sebastián Enríquez como nuevo secretario general del SUTE. Ha existido un proceso eleccionario y que los gremios tengan democracia interna es saludable para la institución, sea quien sea el que gane. Si tiene una posición ideológica, a nosotros no nos veríamos. Tenemos sindicatos con todas las ideologías, con lo cual no nos involucra a nosotros en ningún sentido. Veremos qué intenciones tienen ellos un día que se sienten en la paritaria, y seguiremos con la misma política de llegar a la mejor posible conciliación, que bueno, hasta ahora con SUTE justamente no hemos podido, han sido dos paritarias, 2 decretos. Así que veremos si en este caso se puede cambiar. Al haberse aumentado por decreto, ¿se reabre la mesa paritaria este año o no? Esto lo maneja el gobernador, porque es una decisión de tipo política. En aquellos casos que hubo acuerdo, está establecida la cláusula gatillo. En estos casos de decreto lo deberá decidir el gobernador. Bueno, tomo lo último que decía Alejandro Jofré. Es una decisión política de Cornejo que se vuelven a reunir antes del cierre de este año para discutir paritarias. ¿Cómo ves la relación con el gobierno, Sebastián? La relación con el gobierno dependerá en gran parte también de qué nota tome el gobierno actual de lo que pasó en el sindicato, porque esto también es un revés político para ellos claramente, porque no éramos el favorito de nadie y de ningún gobierno.
Nosotros lo que nos interesa es llegar a la discusión con el gobierno y llegar a una discusión, a un diálogo con la mayor fuerza posible, claramente. Eso es un sindicato. Entonces, y que cuando el gobierno se siente enfrente nuestro, lo que vea es un sindicato fuerte. A partir de ahí nosotros vamos a dialogar. Y si no nos buscan a ellos para dialogar, lo vamos a buscar nosotros. Y ojalá, pero el diálogo tiene que ser con resultados, tiene que mostrar voluntad. Siempre ha habido como una actitud de culpar al sindicato, incluso esta conducción de que el gobierno saque decretos. Quien saca decretos es el gobierno, quien se tiene que hacer responsable de levantarse de la mesa paritaria y volverse una especie de decretador serial es el gobernador. La conducción se tiene que hacer responsable de otras cosas, de cómo enfrentó eso, etc. Es porque fueron la gente en la escuela la que decidió rechazar la propuesta del gobierno. Yo le recuerdo a este gobierno que nos chantajeó públicamente. Cuando sale el gobierno a decir públicamente, creo que fue Garay, en todos los medios, esta es la propuesta, si no la aceptan, les damos menos por decreto. Eso búsquenlo en el diccionario, no tiene otra definición que no sea chantaje. Entonces, eso obviamente nosotros no lo vamos a aceptar, ni nos vamos a quedar callados si esa es la actitud, porque eso no es diálogo. Si hay actitud de diálogo, habrá diálogo. Gracias por venir, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Gracias, que por favor. Hacemos una pausa y ya venimos con más info.